Este de acá, que sería el subproceso con variable de retorno, que básicamente la sintaxis original hace referencia a este principalmente, al de variable de retorno. Y en este punto tenemos lo siguiente. Como ya sabemos, el nombre de subproceso o función. Esta es la variable de retorno, el nombre del subprograma y el parámetro. En algunas ocasiones podemos llegar a definir, aunque todo dependerá de cómo lo vayan a tomar en cuenta, definir la variable dentro del subprograma, pero yo al menos no soy partidario de eso. Soy más de sacarlo fuera en el programa principal y solamente colocar la parte de la programación dentro del subprograma. Bien, el día de hoy vamos a estar viendo un ejemplo de subprogramas, algunos ejemplos de subprogramas con variable de retorno para que usted más o menos vaya dándose una idea de cómo es que esto trabaja. Para ello, entonces, vamos a hacer el siguiente programa. Vamos a colocarle a este programa principal acá y vamos a hacer algo bien sencillo para que usted más o menos me vaya a poder entender lo que se va a trabajar acá el día de hoy. Vamos a iniciar, como siempre, haciendo el de una suma simple, una suma sencilla. Y para este punto, pues vamos a iniciar definiendo las variables. Definir n1, y n2, y la variable suma como entero. Luego vamos a hacer la solicitud de los números, ¿verdad? Voy a colocar acá escribir, ingrese dos números enteros. Y pues para no alargar esto, le vamos a colocar acá leer n1, leer n2. De esa forma. Bien, acá, hasta esta parte dejaríamos la parte del programa principal, ya que vamos a crear en este momento un subprograma, el cual haga la operación de la suma y nos devuelva por medio de una variable el resultado de esa suma. Entonces, para ello, voy a colocar en este momento un subprograma o función, como le quiera llamar, y muy importante acá. Cuando usted vaya a trabajar con subprogramas con variable de retorno, lo primero es colocar lo que sería el nombre. Suma dos números. Los argumentos, es decir, qué datos necesitamos para que este pueda funcionar, pues va a ser n1 y n2. Vea que la variable suma no la voy a utilizar como parámetro, sino que en la variable suma es la que va a devolver el valor final, es decir, la suma total. Entonces, ya he colocado hasta el momento, llevo un subprograma con parámetros. Ahora, dentro del subprograma voy a hacer una asignación. Voy a colocar, asignar acá. Y voy a colocar acá. Suma va a ser igual a n1 más n2. Bien. Para que usted me pueda entender cómo pueden ser los subprogramas de variable de retorno. Esta variable que va a ir acá es la variable que contiene el resultado final de la operación que se haga acá. Esta es la variable que piden como variable de retorno. Es decir, la variable que contenga el resultado final de la operación o las operaciones que se haya hecho allá dentro de su programa. La pregunta es la siguiente. Tengo ahí tres variables. ¿Cuál será la variable que tiene el resultado final de esa operación? Vamos a ver, Samantha, dígame, para usted, según su criterio, tiene tres variables, suma n1 y n2. Para usted, esas tres variables, ¿cuál es la que le va a devolver a usted el resultado final? Exacto, la variable suma. Esa contiene el resultado final. Y por lo tanto, variable de retorno
él quiere que le demos esa variable, la variable que contiene el resultado final. Más allá de que existan dos variables más, obviamente estos no lo necesita porque al final es esta quien lleva el resultado final. Bueno, entonces acá vamos a colocar, escribir la suma de sus números es, y voy a colocar coma, y voy a colocar el nombre de mi subproceso. Suma dos números y voy a pasar los parámetros n1, n2. La suma de sus números es suma dos números n1, n2. Voy a ejecutarlo. Ingresé los números enteros, 10 y el 15. Y tenemos la suma ahí que es 25. Entonces, vuelvo y repito, ¿qué es lo que se está haciendo? La diferencia entre este subprograma con variable de retorno con los otros dos anteriores es que este subprograma se caracteriza porque tenemos que entregarle a este subprograma la variable que contiene el resultado final de todas las operaciones o la operación que se esté efectuando dentro de ese subprograma. Ahora, por lo general, no se usa comando escribir ahí adentro. Por lo general casi no se usa. Lo puedo usar, sí, pero es básicamente está un poquito de más. Entonces, tenemos acá suma de dos números e inclusive podemos hacer algo similar a esto. Escribir y mire, suma dos números. Por ejemplo, puedo colocar acá el 15,10 y vamos a ver acá. Ingrese dos números enteros, voy a colocar el 2 y el 3. En uno me está sumando 5 y en el otro 25. ¿Eso qué significa? Significa de que usted puede utilizar este subprograma sin necesidad de colocar las variables. Puede utilizarlo directamente con números. Pero igual le va a funcionar. Ahora sí, ahora imagínese que usted quiere usar el suma de dos números sin eso, ya le tira error, ¿verdad? Porque le está pidiendo parámetros. Ya sea que los parámetros sean variables n1, n2, como lo establecimos, o bien puede colocar dos números directamente. Lo importante acá es que este subprograma necesita de parámetros, que bien ya sea usted lo puede colocar en forma de variable o directamente como números, pero necesita de parámetros para poder funcionar. Y es por eso que le tiran uno 5 y el otro le tira 16. 15 más 1, 16. Bien, ese es uno de los ejemplos que, vuelvo, repito, podemos estar trabajando acá con esto. Y también podemos hacer otra forma, que sería la tercera forma, sería esta. Directamente con números. Y en algunas ocasiones, usted puede hacer esto. Por ejemplo, voy a declarar acá la variable doble, suma, doble. Y puede colocar acá suma de dos números enteros, obviamente pasando los parámetros, que sería n1 más n2. Es decir, le puede asignar a una variable el valor de ese subproceso. Por ejemplo, aquí le vamos a colocar acá escribir. Escribir doble es doble por 2. Entonces, por ejemplo, cortamos acá los cambios. Voy a colocar acá 2 y 2, que serían 4. El doble de la suma es 8. Y dos números que se ingresaron que fueron 4 más 2 más 2 son 4 y 4 por 2, 8. Y ahí lo pueden ver usted que también funciona. Le está prácticamente asignando a una variable el valor que le va a devolver ese subproceso. Es decir, primero se efectúa todo el subproceso
Y como usted ya sabe que este subproceso le va a devolver un número al final, lo guarda en una variable. Ahora, solo quiero salir yo de una duda realmente. Quiero saber si este lo permite de esa forma. Bueno, solo quiero saber si me devuelve el mismo resultado. Bien, estamos bien. Entonces, también acepta el signo por afuera, es decir, tenemos el subprograma y lo multiplicamos por 2. Realmente no creí que lo iba a hacer, pero bueno, sí lo acepta de esa forma. Entonces podemos hacerlo de dos formas, multiplicándolo por 2 o bien lo puede hacer directamente desde acá, que también lo aceptó. Bien, entonces básicamente ese es el subprograma con variable de retorno. Hay que darle a ese subprograma la variable, el cual va a devolver la respuesta final, ¿sí? Entonces vamos a crear otros ejemplos. Acá yo les dejo a usted la forma en que usted lo puede utilizar. Colocando un comando a escribir y mandando a llamar al subprograma para que le dé el resultado. Puede utilizar ese subprograma siempre dando la cantidad de parámetros que necesita, ¿verdad? No necesariamente con variables, sino también ya con números fijos. Y también puede asignarle a una variable el valor que le va a devolver ese subprograma, como lo estoy haciendo yo acá. Son formas distintas de trabajar este tipo de subprogramas. También lo puede hacer, sobre todo lo puede hacer con los subprogramas con parámetro, ¿verdad? Pero también es funcional. Bien, vamos a hacer otro acá. Vamos a hacer un par de ejemplos más para el día de hoy. Y bueno, vamos entonces en este caso a hacer acá el de un promedio. Vamos a colocar acá programa principal. Y siempre definir. Por ejemplo, acá voy a colocar, voy a hacer un subprograma que permita hacer un promedio, pero este subprograma solamente vamos a necesitar de un valor. Vamos a utilizar N1, coma, acumulador, coma, y promedio. Si me falta alguna variable, pues ahí la vamos a colocar. Bueno, estos van a ser de tipo entero. Y la respuesta final, que va a ser promedio, la voy a definir como tipo real. En este caso, como real. Recuérdense que el promedio puede quedar con números decimales. Entonces, por eso lo estoy colocando de esa manera. Tal vez de pronto hay acumulador, tal vez de pronto, y como decimal, pero vamos a ver acá. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Como vamos a utilizar lo que sería un subprograma con variable de retorno, voy a insertar acá una función. A este le voy a colocar como nombre de su programa promedio de números. Ok. Ahora, en este caso, la variable que voy a devolver como resultado final es promedio. Ahora, importantísimo esto. Fíjense bien acá. Necesitamos de los argumentos. En este punto, nuestro programa, si lo hacemos con el ciclo para, vamos a colocar acá. Ciclo para, vamos a colocar en 1, perdón. Para A, vamos a inicializar en 1 y finalizamos en 5, con paso 1. Vamos a colocar acá, escribir. Ingrese, dato número. Colocamos acá A, para que diga ingrese dato número 1, ingrese dato número 2, 3, etc. Leer, y vamos a colocar acá lo que sería N1. Leer N1. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Pues cada vez que se ingrese el dato, lo voy a ir acumulando en un acumulador. Es decir, voy a crear acá un comando asignar y voy a colocar acá acumulador va a ser igual acumulador
más N1. Eso es lo que voy a hacer. Y obviamente la variable acumulador es quien va a tener el resultado final. Luego voy a colocar acá promedio va a ser igual a acumulador dividido 5, porque fueron 5 números. Bien, acá es un caso un poquito extraño el que usted va a ver y posiblemente acá hay un error en este programa, por lo que vamos en este momento a experimentar. Bien, fíjense muy bien en este programa. Este programa, como es un programa con variable de retorno, necesita parámetros. Pero como los números que yo voy ingresando al ciclo ya están dentro del subprograma, prácticamente aquí no puedo colocar yo parámetros. La respuesta es esta. Le vamos a quitar esto, y los parámetros, y lo vamos a dejar de esa manera. Al final voy a colocar acá un comando a escribir que diga el promedio de sus números es de, y vamos a colocar acá la variable, perdón, promedio de números de esa forma. Vamos a ejecutar el programa. Voy a colocar números pequeñitos para que podamos hacer el resultado con calculadora. 1, 2, 3, 4, 5. El promedio final es 3, según lo que me tira acá el programa. Vamos a ver acá si eso es cierto. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Dividido 5, 3. El programa funciona perfectamente bien. Ok, ya comprobamos que el programa funciona bien, pero hay algo acá que rompe toda lógica que traíamos nosotros manejando en la parte teórica. Es decir, habíamos visto subprogramas sin variable de retorno y sin parámetros. Estábamos viendo subprogramas solo con parámetros, pero sin variable de retorno. Y acabamos de ver hace un momentito un programa con variable de retorno, ¿verdad? Con variable de retorno y parámetros. Pero este subprograma que acabamos de hacer es muy extraño. Tiene variable de retorno, pero no tiene parámetros. Entonces, este es eh, un nuevo tipo de subprograma que está apareciendo derivado de los otros tres, ¿sí? Algo que está rompiendo lo convencional, porque no puedo decir de que es un subprograma con parámetros porque no los tiene. No puedo decir de que es un subprograma con un subprograma simple porque está solicitando o está llevando una variable de retorno. Y lo más que se aproxima a esto es un subprograma con variable de retorno, solo que sin parámetros. Ahora bien, si usted se dio cuenta, funciona perfectamente bien el programa. Dio el resultado correcto. Ahora, algunos se preguntarán, ¿y por qué no le coloqué parámetros? ¿Por qué no lleva parámetros este programa? Por lo siguiente, como yo estoy haciendo un subprograma usando el ciclo para, no puedo usar yo parámetros, porque el dato se va a solicitar dentro del subprograma. Es decir, para que este subprograma pueda funcionar, necesito de que los mismos datos sean ingresados dentro del subprograma, no que sean ingresados antes, si no el programa va a ser demasiado grande. Y ahorita les voy a explicar por qué, porque vamos a hacer la otra versión para que usted me pueda entender. Porque esa versión del programa sí lo puedo hacer yo con parámetros, pero no lo quise hacer de esa manera porque va a ser mucho mayor. Y recuérdense que en programación lo que tratamos de hacer es hacer programas cortos, pero igual de efectivos. A ver, para que usted me pueda entender, se lo voy a explicar de la siguiente manera haciendo el programa. Programa principal. Y voy a copiar esto de acá.
Esto que está acá me lo voy a llevar. Ah, por cierto, me faltó agregar las variables que me hacían falta. Por ejemplo, eh, promedio, yo creo que lo tenemos. N1 promedio. Ah, la variable A es la que me faltó por ahí, que es la de el ciclo. Y yo creo que ya estamos. Sí, ahí estamos. Bien, voy a llevar esto primero. Voy a llevar, lo voy a pegar por acá. Ahí tengo la base. Y vamos ahora a la parte de la función. Si yo quiero los parámetros para que este subprograma pueda funcionar, haciéndolo en la versión, ¿cómo le podría decir yo? En la versión antigua, básica, tendría que colocar acá, escribir, ingrese 5 números enteros. Y coloco acá, leer N1, leer N2, leer N3, leer N4, leer N5. Obviamente, el nombre de mi subprograma va a ser promedio de números, como lo tenía el otro. La variable de retorno va a ser promedio. Pregunta, ¿qué argumentos tendría que colocar acá? ¿Cuáles serían los parámetros que tendría que pasar acá? Pregunta, ¿qué argumentos podría pasar yo acá? Porque aquí no voy a usar ciclo. Si yo no voy a usar ciclo acá y estoy solicitando que se ingresen esos números, exacto. Los parámetros que voy a pasar son N1, N2, N3, N4, y N5. Estoy pasando esos dos parámetros. Y acá simplemente lo que yo voy a hacer es colocar una asignación que diga promedio. Va a ser igual. Y colocamos entre paréntesis N1 más N2 más N3 más N4 más N5 dividido 5. Y no solamente eso. Tengo que definir acá N2, N3, N4, N5. O sea, vean, o sea, ese es el mismo programa y le coloco yo escribir y vamos a colocar acá el mensajito este. Vamos a copiar y pegamos. Entonces acá obviamente me está pidiendo parámetros para que funcione este programa, N1, N2, N3, N4, N5. Entonces vamos a ver acá el programa. Vamos a ejecutar otra vez 10, 20, 30, 40 y 50. El promedio de sus números es 30. Estamos bien porque en el otro fue 3 y en este es 30. Entonces, fíjese muy bien, dos programas que funcionan perfectamente bien. Este me llevé 15 líneas de programación y en este de acá, pues si usted lo quiere ver de esa forma, 14. Sin embargo, aunque uno y otro parezca que tienen la misma cantidad de líneas, acá lo que yo hice fue reducir la cantidad de líneas repetitivas. ¿Cómo así? Ve acá. Tuve que colocar N1, 2, 3, 4 y 5 acá una vez. Los tuve que volver a colocar acá otra vez, 2 veces. Los tuve que definir 3 veces. Y acá 4 veces. Y acá 5 veces. Es decir, tuve que escribir N1, 2, 3, 4 y 5 5 veces. Para parámetros, para solicitud de ingreso de los datos, para definición de las variables y para operarlo. O sea, 5 veces. En cambio acá, solamente definí una vez N1 en un ciclo para y no tuve que estar colocando un montón de leer. Todo básicamente lo hizo acá el ciclo para. Ahora bien, ¿qué podemos llegar en la conclusión de este programa? Bien, la conclusión sería la siguiente. Es cierto, la manera formal es hacerlo así. Variable de retorno,
nombre del subprograma y los parámetros. Esa es la manera formal u oficial acá en PSAINT. Pero muchas veces nosotros tenemos que tratar la manera, vuelvo, repito una vez más, de reducir la cantidad de líneas, de no ser tan repetitivos. Si hay cosas que podemos reducir y el programa nos puede funcionar, ¿por qué no lo vamos a quitar? Ve acá, solo definí 3 variables nada más, 4 en total, y aquí tuve que definir básicamente 8 variables. Acá tuve que usar 5 comandos leer y acá solamente utilicé uno. Es cierto, lo que utilicé acá, se puede decir entre comillas que utilicé además, fueron los asignar, que solamente fueron 2, ¿verdad? Pero en esencia sigue siendo lo mismo. ¿Es engañoso el programa? Sí, es un poquito engañoso, pero prácticamente, aunque esto pareciera misma cantidad de líneas, lleva más labor de hacerlo. Es decir, necesita de más datos. Misma cantidad de líneas, pero la cantidad de datos o variables que hay que asignar y colocar son menos. Entonces, muchas veces la cantidad de líneas puede ser engañosa porque también dependerá de la cantidad de datos o variables que usted esté creando o esté asignando. Este modelo de subprograma con variable de retorno, disculpen. Este modelo de subprograma con variable de retorno sin parámetros solamente, por lo general, se utiliza cuando se usan ciclos para y dentro de este ciclo para se van a solicitar los datos, como el ejemplo que usted está viendo acá. Es en esos casos especiales donde usted va a utilizar el subprograma con variable de retorno sin parámetros, porque los mismos datos van a ser ingresados por medio del subprograma, por medio también de un ciclo. Por eso no hay necesidad de hacer eso. Imagínense que yo le coloque N1 acá, eso conllevaría a que tendría que haber metido, básicamente, el ciclo para lo tendría que haber colocado acá afuera. Entonces, como dicen, ¿verdad? Si voy a colocar el ciclo para acá afuera, que básicamente el ciclo para lo está haciendo todo, para eso mejor lo hago todo así de forma normal y no hago ningún subprograma además. Entonces también tenemos que saber muy bien en qué momento usar subprogramas y en qué momento no. Obviamente aquí lo estamos usando, ¿verdad? Porque es parte del tema que se está enseñando, pero ¿para qué voy a utilizar el subprograma acá afuera y solamente usar perdón, ¿para qué voy a usar el subprograma solo para colocar esta línea? Como que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces ahí hay un ejemplo claro de subprogramas sin parámetros, pero son casos especiales. Bien, entonces ahí está la versión. En este caso, la versión antigua, pues obviamente si lo quieren hacer de manera más definida, paso a paso, la versión pues resumida o más rápida. Vamos a hacer el último ejemplo de su programa del día de hoy para ir finalizando. Ahora vamos a utilizar lo que serían funciones. Eso va a ser mucho más sencillo. Vamos a colocar acá programa principal. Y vamos a colocar a definir. Vamos a definir una variable, que en este caso text, como carácter. Y vamos a definir otra, largo, como en este caso entero. Esto lo voy a hacer de manera rápida porque el tiempo se está acabando. Vamos a colocar acá escribir, ingreso un texto. Y vamos a colocar acá leer text. Bien, voy a crear un subprograma el cual se va a encargar de devolver, en este caso, la raíz cuadrada de la cantidad de letras del texto ingresado. Voy a colocar variable de retorno, por ejemplo, raíz L, RC, RL, raíz de la longitud. RL, el nombre va a ser raíz longitud. Los argumentos que yo le voy a dar para que esto pueda funcionar es la variable de texto. Acá adentro simplemente voy a hacer una asignación, el cual diga lo siguiente. La variable RL va a contener en su interior la raíz cuadrada
de la longitud total de letras del texto que se ingresó. En este caso me hace falta cerrar un paréntesis. Y por último voy a colocar acá, escribir la raíz cuadrada de la cantidad de letras de su texto es de, y voy a mandar a llamar al subprograma colocando raíz longitud. Y por supuesto, ¿verdad? Le tengo que dar el parámetro para que pueda funcionar. El parámetro es text, porque si no está tirando error. Y ahí lo tenemos. Entonces lo ejecutamos. Ingresa un texto. Lola tiene 4 letras. La raíz cuadrada tendría que ser 2. Y dice, la raíz cuadrada de la cantidad de letras de su texto es de 2. Perfecto. Dinosaurio tiene una cantidad que está en decimales. 3.16. Perfecto. Solo termino de definir las variables que me faltaron por definir. Largo como entero. Estamos bien. En este caso también definiría las variables RL y RC como decimal. ¿Por qué RL? Porque acuérdense que RL también puede dar, en este caso, datos de tipo decimal, no solamente de tipo entero, como lo que usted acaba de ver acá. Y ahí estamos, ahí lo tenemos. ¿Por qué RL como real? Porque no todas las raíces cuadradas van a quedar con un número entero. Pueden quedar como número decimal. Bien, jóvenes, ese sería nuestro tercer y último ejemplo de funciones, en este caso con variable de retorno. Por si le